Que en este video vamos a ver un tercer ejemplo de álgebra de funciones. Dice así: suponga que las funciones f y g están definidas así. Y vea que tenemos dos tablas en lugar de una expresión algebraica. Recuerde que las funciones también pueden representarse de forma numérica. Cuando hablamos de forma numérica es que tenemos tablas. ¿Listo? Y me dicen: calcule f más h de 0, f por h de 3, f menos h de x. Ok, solución. El primero. Hagamos un repaso, para empezar, de cómo leer estas tablas. Note que esto es la función f y esta es la función h. ¿Listo? Lo que me está queriendo decir esto es: si el valor de x es menos 1, al entrar en la función f, me arroja 1. ¿Listo? También lo podríamos escribir así. Si menos 1 entra en la función f, lo evalúo en la función f, el resultado es el 1. ¿Listo? Y lo mismo para todas. Entonces, vayamos al ejercicio. F más h de 0, por definición, es que yo evalúe 0 en f, o sea, f de 0, y lo sume con h de 0. ¿Listo? Pero ¿quién es f de 0? Utilicemos este mismo razonamiento para hallar quién es f de 0. Si yo evalúo 0 en la función f, ¿quién me arroja? Me arroja 0. ¿Listo? Por lo tanto, el valor de f de 0 es 0. Más, hagamos lo mismo. ¿Quién es h de 0? Nos vamos a la función h y buscamos dónde está 0. Aquí está 0. Es decir, que si yo evalúo en la función h el 0, ¿cuál es el resultado? ¿Quién va a salir de la función? El 2. La función transforma ese 0 en un 2. Entonces h de 0 es 2. Y 0 más 2 es igual a 2. Es decir, f más h de 0 es 2. Sigamos con el ejercicio B. En el ejercicio B me preguntan f por h de 3. Apliquemos nuevamente la definición. F por h de 3 va a ser f de 3 multiplicado por h de 3. Entonces tendré que buscar cuál es el valor de f de 3. Busquémoslo por acá nuevamente. Véanlo acá. Si yo evalúo el 3 en la función, ¿quién me sale? Me sale el 9. ¿Listo? Entonces el valor de f de 3 es 9. ¿Por quién lo voy a multiplicar? Por el valor de evaluar o de meter en la función el número 3, en la función h. Entonces busquemos el 3, véalo por acá, acá tenemos el 3. Si yo evalúo en la función el 3, si yo reemplazo el 3 en la función, si tuviera una expresión algebraica, ¿qué voy a obtener? Como tengo es la versión numérica, voy a obtener el 5. Entonces al evaluar 3 en h, voy a obtener h de 3 es 5. ¿Y cuánto es 9 por 5? Claramente 45. Es decir, f por h de 3 es 45. Y finalmente me piden f menos h de x. Pero aquí hay un problema. No me están pidiendo un número, es decir que parece que esta representación numérica no me va a servir de mucho. Lo que debería hacer en este caso es hallar la fórmula de f y la fórmula de h en caso de que pueda hallarlo de manera sencilla. Note que podemos hacerlo. Menos 1 me arroja 1, según la función f. 0 me arroja 2. 2 me arroja 4, 3 me arroja 9. Yo me puedo dar cuenta que utilizando los cuatro números que me están siendo provistos, la fórmula que hace que menos 1 se vuelva 1 y que 0 se vuelva 0 y 2, 4 es x al cuadrado. Note que funciona porque menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, 2 a la 2 es 4, 3 a la 2 es 9. ¿Listo? Veamos por acá. ¿Qué sucede con h? Con h, vamos a colocarle otro color. Con h sucede que si yo meto 3 en la función me sale el 5. Que si yo meto 5 me sale el 7. Que si yo meto el 0 me sale el 2. O sea, yo estoy notando que a cada número le estoy sumando 2. Vea que 3 más 2 es 5. 5 más 2 es 7. 2 más 2 también es 2. O sea, se aplica la misma regla. Y menos 2 más 2 es 0. Es decir, que a cada x que yo tengo aquí le estoy sumando ¿qué cosa? Un 2. Entonces tengo las dos formulitas. Si me dicen f menos h de x, sería f menos h de x. Va a ser lo mismo que tener f de x menos h de x, pero ya yo sé quién es f de x cuadrado. Menos, ya yo sé quién es h de x. Recuerde colocar por acá unos paréntesis, una cajita que me permita a mí determinar con claridad cómo es la sustitución y luego aplicar la ley de los signos. X al cuadrado menos por más es menos, menos por más es menos. O sea que f menos h de x
va a ser igual a x cuadrado menos x menos 2, suponiendo que la función continúe con esta misma reglas para cada uno. Bueno, y este es un tercer ejemplo con la representación numérica de una función.